Crímenes imperfectos, Australia. En este episodio de Crímenes imperfectos, Australia, analizaremos la desaparición de la joven Trudy Jeanette Adams hace 30 años. Trudy desapareció y fue presuntamente asesinada en Newport, en las playas del norte de Sydney, en 1978. Examinaremos las pruebas y os pediremos vuestra colaboración, porque la policía dispone ahora de nuevas pistas y cree que alguien en algún lugar podría saber algo acerca del paradero de Trudy Adams. Pero eso será luego. Primero conozcamos la investigación del cruel asesinato de la joven madre, Donna Wheeler. El primer martes de noviembre, la nación se paraliza para ver la carrera de caballos más importante de Australia, la Copa Melbourne. Es la carrera en la que todos hacemos apuestas, en la que todos nos reunimos para aclamar a nuestros favoritos en el cruce de línea. En 1999, Bart Cummings ganó con Rogan Josh la prestigiosa Copa. Donna Wheeler, de 30 años y residente en Berala, al oeste de Sydney, apuesta $10 por carrera al ganador. No me creo que haya ganado. Qué ganas de contárselo a Alan. La celebración de Donna, sin embargo, se torna amarga. Se convertirá en víctima de una feroz agresión que acabará con su corta vida. Su asesinato será a manos de un hombre obsesionado. Un hombre cuyo malvado corazón destroza aquello que no puede tener. Corazón malvado, el asesinato de Donna Wheeler. Es el miércoles por la noche del 3 de noviembre de 1999, después de la Copa Melbourne. La expareja de hecho de Donna Wheeler, John, y su hijo Alan, están preocupados por el bienestar de Donna. La intento localizar, ¿la has visto? Supuestamente iba a recoger temprano a su hijo aquella noche. Si aparece, dile que me llame al móvil. Donna normalmente llamaba hacia las 4 de la tarde para ver si Alan había llegado a casa de la escuela o si llegaba tarde. No está abajo en el pub. ¿Crees que aparecerá? Recibí una llamada de mi nieto, desesperado, preguntándome si había sabido algo de ella aquel día y le dije que no. Un poco más tarde me llamó otra vez y me dijo, no la encontramos. La hemos llamado al móvil pero no lo coge. No hay forma de dar con ella. Llevo llamándola todo el día. Así que le propuse, lo mejor que puedes hacer es ir a su casa. Si el coche está en la entrada, será que está ahí. Y respondió, bien, buena idea. Iré a su casa. Iré a su casa. Y así veo y te llamo luego. John y Alan encuentran el coche de Donna aparcado. Quédate aquí. Venga, va, ¿por qué no puedo ir? Echaré un vistazo. ¿Tienes las llaves? Como no obtiene respuesta, John usa la copia de llaves de Alan y entra en la casa. Nada más entrar, sus temores se hacen realidad. La siguiente llamada fue, hemos entrado en su casa y la han apaleado, Carol. Oh, Carol, creo que está muerta. Le he buscado el pulso, no la he tocado, pero creo que está muerta. Era una persona muy brillante, muy popular, caía bien a todo el mundo, tenía muchos amigos. Su defecto era que se metía en casa con toda clase de personas, chavales con los padres separados o que tenían un padrastro con el que no se llevaban bien, a esa clase de gente. Donna era casi como una hermana para mí. Era una gran persona, una persona solidaria y cariñosa, una buena madre. Llevaba a su hijo cada semana al fútbol. Siempre que jugaba, allí estaba ella para animarle. No solo en el fútbol, sino en cualquier cosa que hiciera. Imagínate, estaban muy unidos. Era adorable. Era muy buena chica. Nos hicimos buenas amigas. Las dos habíamos salido de una ruptura matrimonial. Teníamos hijos pequeños y entablamos una amistad.
En esos momentos, yo vivía en casa de mi novio, en Brownlow, a unas calles de la casa donde vivía Donna. Era muy pronto por la mañana y mi hermano había pasado por casa de Donna y había visto policía acordonando la casa. Vino a avisarme porque creía que había pasado una tragedia, ya que había policía delante de la casa y estaban acordonando la zona. El cuerpo de Donna Wheeler, de 30 años, fue hallado por su marido. Había muerto de una paliza. Entramos a buscar el cuerpo de Donna Wheeler, que yacía en el salón medio desnuda. La habían apaleado y golpeado repetidas veces en la cabeza. Le habían quitado la ropa por la fuerza o la habrían intentado agredir sexualmente con el consiguiente rechazo. Debió de intentar resistirse a la persona, lo que desencadenó una pelea y la apalearon hasta morir. La persona huyó. Todo estaba un poco revuelto. Recuerdo ver su cuerpo en una esquina del salón. Junto a la cabeza había una bolsa de plástico manchada de sangre. La pared estaba salpicada de sangre. Había signos claros de una agresión atroz. Al otro lado de la habitación encontramos en el suelo un cuchillo afilado que indiscutiblemente era el arma del crimen. Estaba manchado de sangre y el asesino lo habría tirado. Sobre la silla del salón había una toalla con manchas amarillas. Pensé que quien fuera que hubiese matado a Donna se habría lavado o limpiado las manos con ella. Habrían dejado algún rastro allí y había que examinarla. Me llamó la atención que sobre la mesa del salón hubiera comida china. Daba la sensación de que estaba sentada y conversaba con alguien mientras cenaba, y podía deducirse que la persona con la que había estado comiendo era el asesino. Aquella primera noche, la policía recogió el máximo de pruebas forenses posibles en casa de Donna Wheeler. Esa noche la policía habló con la expareja de Donna y padre de su hijo de 12 años. Rápidamente fue descartado de la lista de sospechosos y aportó información sobre el pasado de Donna, especialmente un tipo llamado Keith Bond. La policía sabe que Keith, también conocido como Tiny, tiene denuncias por agresión y que ella lo había denunciado por malos tratos. Donna siempre dejó claro a Keith que nunca habría nada especial entre ellos. Donna era una persona muy suya. No creo que estuviera buscando novio ni nada por el estilo. Ya lo había tenido. Ahora iba a la suya y lo llevaba muy bien. No hablaba demasiado de él. Me contaba que él insistía en ser pareja y tener una relación, pero por lo que ella decía, siempre replicaba: no quiero tener otra relación. Acabo de salir de una y no estoy lista para otra. Podemos ser amigos. Él aceptó, pero una semana más tarde insistió de nuevo: me quiero casar contigo, tener hijos contigo, estoy enamorado de ti. Y ella seguía con lo suyo, que aún no estaba preparada y demás. Creo que le pegó y le rompió un incisivo, y ella lo denunció por malos tratos. Tenían una relación muy tempestuosa, siempre con peleas. A temporadas les iba bien, pero la cosa se había vuelto muy violenta, por lo que nos centramos en el paradero de Keith, que era nuestro punto de partida. La relación que tenían era violenta. No localizábamos a Keith, y ese era nuestro siguiente paso, encontrarlo. Al día siguiente temprano, la policía visita la casa de Keith Bond. Llamé a la puerta. Recuerdo que cuando llamé abrió Colin Bond, el hermano de Keith. Nos presentamos y le contamos que estábamos buscando a Keith y nos reveló que no estaba en casa. Le expliqué: estamos aquí para hablar de la muerte de Donna Wheeler, y él respondió: oh, cené comida china con Donna el otro día. Entonces caí en la cuenta. En cuanto contó que había cenado comida china con ella, centré mi atención en Colin. Colin tendría mucho más que contar sobre la noche en la que murió Donna. Y no solo fue el reloj, sino también sus comentarios, lo que alimentó las sospechas de la policía. Las observaciones detalladas y la rápida actuación policial serían decisivas para arrestar al asesino de Donna Wheeler.
Quédate aquí, hijo. Venga, ¿por qué no puedo ir? Echaré un vistazo. ¿Tienes las llaves? El día después de la Copa Melbourne en 1999, hallaron a Donna Wheeler, de 30 años, muerta en su casa de Berala, al oeste de Sídney. Las sospechas cayeron inmediatamente sobre Keith Bond, un hombre con quien había tenido una relación violenta. Sin embargo, cuando la policía visita a Keith, se topa con su hermano mayor Colin, que admite haber cenado comida china con Donna la noche del asesinato. En esos momentos no sabía nada de Colin. Yo buscaba a Keith. Llamé a la puerta y Colin abrió. Dije, estamos buscando a Keith. Y él respondió, no está en casa, está trabajando. Pero nos invitó a pasar. Recuerdo que al entrar vimos unas manchas diminutas de sangre en la casa. De modo que pedimos a los de criminología que vinieran a investigar y nos sentamos en el salón a conversar con él. Me di cuenta de que Colin tenía un pequeño corte en un dedo de la mano y le pregunté, ¿cómo se ha cortado el dedo? Dijo que había sido trabajando en el jardín que tenía delante de casa. Las sospechas sobre Colin Bond aumentaron y la policía actuó rápidamente. Le llevaron a la comisaría de Flemington para hacerle más preguntas. Quisiera hacerle algunas preguntas más sobre lo que sabe de Donna Wheeler y cualquier información que pueda contribuir a nuestra investigación. ¿Le parece bien? Sí. Así que fuimos con Colin a la comisaría de policía. Le interrogamos y nos contó lo que había hecho aquel día. En efecto, en su versión habían cenado comida china. De hecho, contó que sobre las 7:30 u 8, Donna había recibido una llamada y había quedado con alguien por un asunto de drogas, y se fue. Mientras cenábamos, Donna recibió una llamada de alguien que quería encontrarse con ella en una plaza de Ashfield. Colin seguramente intentaba hacernos creer que el motivo de su muerte se escondía tras aquella llamada. Entonces, Donna se fue y dijo que iba a Ashfield. ¿Sabe quién la llamó? No tengo ni idea. ¿Cómo se marchó a casa esa noche? Con Donna. ¿Le llevó a casa de camino? Sí. ¿A qué hora fue? ¿Lo recuerda? Serían sobre las 9 o 9:30 más o menos. Aquel día la policía finalmente da con Keith Bond y le interrogan en la comisaría de policía de Flemington. Explica a la policía que ese martes su hermano había llegado a casa sobre la medianoche. Se duchó nada más llegar e hizo la colada. El lavadero está junto al dormitorio de Keith y el ruido de la lavadora y la secadora los despertó a él y a su novia. El hecho de que Colin lavara ropa la noche del asesinato solo hace que levantar sospechas, sobre todo porque además lavó unas zapatillas. ¿Por qué lavó la ropa de repente aquella noche? Sencillamente quería hacer cosas. No tenía que trabajar y se me ocurrió hacer la colada. ¿Dónde la hizo? ¿En qué parte de la casa? ¿En el lavadero? Sí, en el lavadero. ¿Lavó también otra ropa o solo lavó la que...? Vaqueros, calcetines y calzoncillos. ¿Recuerda hacia qué hora? No. Si le digo que hizo la colada hacia la medianoche, Puede que fuera entonces, sí. si le digo que quizá lavó su ropa a medianoche, ¿qué me dice al respecto? Puede que sí. ¿Normalmente hace la colada a medianoche? No, pero llegué a casa y no quería esperar. Investigábamos la muerte de una joven llamada Donna Wheeler y buscábamos cualquier tipo de pista. Manchas de sangre, objetos cortantes, salpicaduras de sangre, ropa o toallas ensangrentadas, productos de limpieza, cualquier objeto de la difunta. Después de interrogar a Colin, le acompañamos a su casa en Regent's Park. En esos momentos, si mirabas aquí, parecían manchas de sangre seca. En esos momentos, si mirabas aquí, parecían manchas de sangre seca. Como habíamos visto las manchas de sangre en la casa, se inició una inspección. Como es lógico, había que registrarla e intentar averiguar de quién era la sangre. Keith declaró que la sangre era suya, causada por un accidente que había tenido la semana antes. Aún así, tomaremos algunas muestras y las compararemos con la suya, si no tiene inconveniente en proporcionarnos una muestra.
En definitiva, realizamos un análisis forense en regla de la casa. Revisamos absolutamente todo lo que estaba manchado de sangre. Incluso miramos en la lavadora y otras cosas que quizá, si no las hubiera lavado, habríamos encontrado pruebas. Hubo que examinar la lavadora y la casa en general. Finalmente encontramos la ropa que vestía aquel día, pero estaba recién lavada. ¿Y esta ropa también la lavó el martes? Pero el detalle crucial que nos llevó a solicitar una orden de registro fue el reloj que llevaba puesto mientras hablábamos con él. En la esfera del reloj había una mota de sangre. Este es el reloj que Colin se acaba de quitar de la muñeca y me ha dado. Quiero comprobar las piezas del reloj. Tal vez haya manchas de sangre. Lo enviaremos al laboratorio científico para que saquen una muestra. Durante la orden de registro recuperamos el reloj que nuestros hombres de criminología se llevaron y donde detectaron la presencia de sangre. La correa del reloj había dado positivo en la detección de sangre. Nos vamos a quedar con el reloj. Ningún problema. ¿Está de acuerdo? Esas eran nuestras pruebas hasta el momento. No teníamos otras pruebas más allá de esto. Así que nuestro trabajo consistía en corroborar su testimonio. Habría que interrogar a más gente. Fuimos al club donde se decía que habían estado aquella noche e interrogamos a todos los camareros y clientes del local. Lo más relevante fue la hora a la que había comprado la comida china. De hecho, pudimos probar que fue algo más tarde. Pudimos comprobar la llamada recibida sobre las 7:30 y logramos interrogar a esa persona y verificar la hora en la que se produjo. La policía concluye que el día de la Copa Melbourne, Donna Wheeler llega al Hotel Regent's Park a las 6 después de trabajar. Hola, Donna, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Se encuentra con Colin Bond, que está en el bar y ha pasado la mayor parte del día en el hotel. La tarde antes, Donna le había dado a Colin dinero para que apostara en la Copa Melbourne. ¿Has visto la carrera? Sí, ¿dónde está lo que he ganado? Al llegar al hotel, Colin le da lo que ha ganado. Toma. Gracias. Donna y Colin eran amigos, pero al parecer su amistad se había estrechado desde que unas semanas antes, Donna había puesto fin a la violenta relación que mantenía con su hermano. Gracias, Colin. Donna se sienta con Colin un rato. Toman algo y charlan hasta que deciden ir a la bolera en Regent's Park. Mientras juegan a las máquinas de póker, Donna recibe una llamada. Hola, John. Era John, su expareja. Sí. ¿Para qué? Necesita que Donna le preste dinero. ¿Cuánto? No, está bien. Y acuerdan un punto de encuentro cerca de Strathfield, no muy lejos de Berala. Creo que sabré llegar, sí. Le dice a John que aún no ha cenado. No, compraré comida china. Y encarga la comida y queda con él. Espero llegar dentro de 15 minutos. Donna tiene intención de recoger la comida de camino a casa. Hasta ahora. ¿Qué quería? Quería dinero. No tardaré. ¿Puedes recoger tú la comida? Sí. Hasta luego. Es la única llamada registrada que la policía encuentra en el registro de llamadas de aquella noche. Los testigos declaran recordar haber visto a Colin algo más tarde en el hotel. Estaba sentado en el bar con una bolsa de plástico y comida del restaurante chino del hotel. Después de encontrarse con John, Donna regresa al Hotel Regent's Park. Se encuentra con Colin, cogen la comida y se marchan conduciendo a casa. Está a la vuelta de la esquina. Sí, todo bien. No tardaré mucho. Ponlo en la mesa, traeré cubiertos. Vale. Una vez en su casa de Berala, deja a Colin esperando con la comida en el salón, mientras ella va a buscar cubiertos y 2 platos. ¡Qué suerte! Donna vuelve y nada más poner los platos sobre la mesa, según cree la policía, a partir de las pruebas físicas, Colin se insinúa. Va, Colin, no seas burro. Comamos. Dame un beso. Colin. Donna. ¿Pero qué haces? Que me beses. Colin. Bésame. Colin, basta ya. Donna le rechaza, él se enfurece y comienza a golpearla en la cabeza.
Luego va a la cocina, coge un cuchillo, vuelve y la apuñala. Creo que agredió a Donna muy rápido, sin pensar. La golpeó y apuñaló en cuestión de minutos. Cuando termina, lanza el cuchillo por el salón y se limpia las manos en una toalla. Siendo realistas, posiblemente no pudo gritar, de manera que no llamó la atención de los vecinos. Lo más probable es que los vecinos no oyeran nada, y no es de extrañar, porque seguramente la agresión le pilló por sorpresa. No es tan claro que Colin previera matar a Donna. No hay signos de agresión sexual, pero la desnudó de cintura para abajo. La policía está convencida de estar siguiendo al hombre indicado, de que Colin Thomas Bond es el asesino de Donna Wheeler. Pero por si cabe alguna duda, revisando los antecedentes de Colin, la acusación adquiere contundencia. Colin había salido de la cárcel hacía apenas 12 meses. Estaba acusado del asesinato de una joven cerca de la ciudad de Bex. Fue acusado de homicidio sin premeditación y sentenciado a 20 años. Pero cumplió 10 años de condena y transcurridos estos fue puesto en libertad para 12 meses más tarde suceder algo muy parecido con Donna Wheeler. Su primera víctima había rechazado entonces sus insinuaciones y la aporreó hasta matarla. La misma cosa le pasó a Donna Wheeler. A mí él no me gustaba porque sabía que había matado a alguien y ella también. La puse sobre aviso para que fuera con cuidado por lo que había hecho, pero me respondió: no, me lo cuenta todo, mamá. Solo la empujó, cayó, se golpeó en la cabeza y murió. Eso era lo que ella pensaba. Incluso los propietarios del Hotel Regent's Park compartían las sospechas de la policía. Al día siguiente, le prohibieron la entrada a un hotel de la zona. Y nada más verle, se confirmaron mis sospechas de que había sido Colin. Tenía los nudillos amoratados y ensangrentados. Y me enfrenté a él. Le pregunté si estaba al tanto del comportamiento sospechoso de alguien. Le comenté lo grave que era. Y le pregunté abiertamente qué le había pasado en los nudillos. A lo que contestó que había tenido una pelea en la bolera la noche anterior. Todos sabíamos que había sido Colin. Algunos decidieron callárselo, pero todos sabíamos quién había sido. Hola. Lo siento, he tardado mucho. ¿Por qué has tardado tanto? John quería hablar de unas cosas. Colin era la última persona que había sido vista en compañía de Donna. Y otro dato más. Keith tenía una coartada. Estaba con su novia. Colin regresó a casa, lavó la ropa a las 2 o las 3 de la madrugada y despertó a toda la casa con el ruido. Keith y Colin riñeron aquella noche. ¿Por qué pones la lavadora a estas horas de la noche? Según comentaron algunos del grupo. Unas semanas antes del asesinato de Donna, Cherry Hegarty vio lo malo que era Colin. En fin, volvíamos a casa y esa noche en concreto intentó tener conmigo algo más que amistad. Yo naturalmente no estaba interesada y se lo hice notar, pero se puso muy violento y agresivo. ¡Zorra! ¡Colin! Me miró con rabia. Miraba de una forma que no era normal en una relación. Era peligroso si le rechazaban. A pesar del expediente delictivo de Colin Bond, la policía necesitaba pruebas de peso para detenerle por el asesinato de Donna Wheeler. Sin testigos ni una confesión de los hechos, su única esperanza eran los resultados de las muestras de sangre. La policía no puede hacer más que esperar. Pero, ¿confirmarán los resultados su teoría y revelarán que Colin es el asesino de Donna Wheeler?
Donna Wheeler, de 30 años, es apaleada y apuñalada hasta morir en su casa de Berala la noche de la Copa Melbourne en 1999. El principal sospechoso es Colin Thomas Bond, de 50 años. La policía descubre que Colin acaba de salir de la cárcel después de cumplir 10 años de condena por homicidio. Se alegó que la muerte de la mujer se había producido después de que ésta rechazara sus proposiciones. La policía teme que la historia se haya vuelto a repetir y Donna sea su víctima. Joder. Se interroga a Colin por primera vez el 4 de noviembre. Fue la primera vez que obtuvimos su versión. Fue cuando fuimos a su casa, nos lo llevamos y lo sometimos a interrogatorio. Nos contó algunos de sus movimientos y nombró ciertas cosas, pero no había pruebas suficientes para acusarle. Creo que fue hacia el 15 de noviembre cuando por fin nos notificaron que habían detectado marcas de sangre en la bolsa de plástico hallada junto a la cabeza de Donna, lo que confirmaba que era él el asesino. Rápidamente casamos sus huellas con las halladas en la escena del crimen, lo cual fue suficiente para su arresto. Pudieron identificar la sangre de Colin en una toalla que se encontraba en la escena del crimen, sobre una silla del salón donde yacía el cuerpo. Después de apuñalarla, se había lavado y limpiado las manos ensangrentadas con la toalla. Se había cortado en un dedo y por eso manchó la toalla de sangre. Unas semanas más tarde, se nos comunicó que la sangre del reloj pertenecía a Donna Wheeler. Ese fue el punto concluyente de la acusación. Teníamos las huellas de sangre que había dejado Colin junto a la cabeza de ella y la sangre de Donna en el reloj que él llevaba puesto la noche del crimen. Colin había ido a casa, había lavado la ropa, se había dado una ducha y se había limpiado los restos de sangre, pero se quitó el reloj para ducharse y al salir de la ducha se lo puso otra vez. Lo que él no sabía era que tuviera restos de sangre. Llegué cuando lo metían en la furgoneta. Cuando se vio arrestado, supo que estaba perdido. Era muy grave. Era como si lo supiera. Ya no tenía nada más que decir. Ya no sabía que estaba acabado. Colin nos dio una versión. Nos contó que fue a la bolera con Donna y compraron comida china de vuelta a casa para cenar. Fue crucial que dijera que Donna había recibido una llamada y se había tenido que ir para encontrarse con alguien. Entonces, durante esa cena de comida china sonó el teléfono y poco después Donna se fue. Comprobamos el registro de llamadas de Donna y constaba que en cierto momento había recibido una llamada. Se habría encontrado con alguien y habría vuelto para cenar la comida china con Colin. ¿Y qué le dijo que tenía que hacer con esa llamada? Que debía ir a Asheville a encontrarse con alguien. ¿Dijo con quién? No. Lo que intentaba decir era que Donna se había ido de casa para encontrarse con alguien. Se encontró con el asesino, yo me fui a casa. ¿Dónde lo llevó a usted cuando...? A casa. De hecho, ya habíamos comprobado que la llamada se había producido en otro momento y que Colin estaba con ella cenando cuando se cometió el asesinato. Ya habíamos comprobado que la llamada se había producido en otro momento y que Colin estaba con ella cenando cuando se cometió el asesinato. Pudimos demostrar con certeza que la compra de comida china fue hecha en el club después de la llamada. Y Colin estaba presente. Así que al fin podíamos decirle, verá, podemos demostrar que en cierto momento estaba en compañía de Donna en el club. Por aquí cerca. Llegados a este punto podemos demostrar que llegó a casa en la que estaba Keith y Keith puede indicar la hora a la que llegó. Su situación actual es crítica. Una vez empezamos a dar detalles relativos al espacio de tiempo de una hora, vio que se había quedado sin respuestas. A lo que me refiero es que usted afirma haber llegado a su casa sobre las 9:30, mientras que otros testimonios aseguran que fue a las 10:30. ¿Qué estuvo haciendo durante esa hora? No lo sé. Ya le he dicho que estaba borracho. Era el día de la Copa Melbourne y estuve bebiendo todo el día. ¿Dónde estuvo? Verá.
Me da vergüenza. Hice algo, pero me da tanta vergüenza. Al principio no teníamos testigos del crimen. Nadie había oído nada, así que solo disponíamos de la versión que nos daba Colin y la que nos había dado Keith. Con eso teníamos que trabajar. Pero habíamos recogido pruebas forenses que le vinculaban, aun sin haber testigos y sin que nadie hubiera visto nada. En ese caso era cuestión de establecer nexos de unión entre los dos, tratar de descubrir los porqués, interpretar lo que había en la escena del crimen y aprovechar los materiales que se podían extraer de ella. Gracias a la medicina forense pudimos resolver el caso. Colin es llamado a juicio por el asesinato de Donna Wheeler. En el juicio no se admite su anterior condena por homicidio. El jurado debe alcanzar su veredicto basándose en las pruebas circunstanciales. El jurado no deliberó demasiado. No sabíamos si eso era bueno o malo, pero su veredicto fue de culpabilidad y yo exclamé, ojalá te pudras. Estaba tan... me salió de dentro. Me alegré. Lo saqué, se lo solté y él me miró con petulancia, con esa cara de engreído que tiene, con arrogancia. En la sala se dicta sentencia. El juez pide atención al jurado mientras se leen los antecedentes criminales de Colin Bond. Entonces el fiscal, Barry Newport, se levanta y ante la presencia del jurado comienza a leer los antecedentes de este individuo. Y en ese momento, mientras describía el asesinato de la otra mujer por el que había sido condenado, un homicidio escalofriante similar al sufrido por Donna Wheeler, el jurado vio claro que la decisión que habían tomado era el veredicto correcto. Colin Thomas Bond fue condenado a 30 años de prisión con la obligación de cumplir al menos 25 años. Colin negó su implicación durante todo el proceso, incluso ante pruebas abrumadoras. Las pruebas de ADN de sus huellas, los testigos que lo habían visto haciendo determinadas cosas después del acontecimiento, pero incluso con pruebas concluyentes, siguió declarándose inocente. Colin hubiera obtenido la condicional al cumplir los 70. No obstante, poco después de encerrarle en la prisión de Lithgow, su corazón malvado se vuelve en su contra y muere de un infarto. No me importó que muriera en la cárcel. Al menos no volverá a hacer lo que hizo. Pero tal vez hubiera preferido que cumpliera condena y que el día antes de salir a la calle le hubiese dado el infarto. Hubiese estado mejor. A continuación estudiaremos la desaparición de Trudy Adams, de 18 años, que fue vista por última vez haciendo autostop en las playas del norte de Sydney en 1978. La desaparición de Trudy provocó una búsqueda masiva y el descubrimiento de otras víctimas que habían sido secuestradas y violadas y afortunadamente continuaban con vida. Las playas del norte de Sydney se extienden a lo largo de 30 kilómetros desde Manly hasta Palm Beach. En los 70 era corriente ver a jóvenes haciendo autostop en los barrios periféricos para ir a casa de alguien, a la playa, a los clubs y hoteles locales. Hacer autostop era el sustituto al transporte público y a los taxis para pobres. Al ser una población pequeña, la mayoría de los autostopistas viajaban con caras conocidas, pero había quienes también se arriesgaban a ir con desconocidos. La despreocupación y el exceso de confianza de la gente joven que vivía en las playas del norte convertirían la zona en un terreno de caza ideal para los delincuentes sexuales. El 24 de junio de 1978, Trudy Adams, de 18 años, estaba emocionada por sus próximas vacaciones en Bali. He reservado para Bali. Se fue de casa a las 7 y pasó la tarde con amigos en el hotel Newport Arms. A las 10, Trudy y un amigo se fueron al club de surf y socorristas de Newport.
Pasada la medianoche, Trudy decide irse sin despedirse ni decir a dónde va. En el club hay un antiguo novio suyo, Steve Norris, que la ve desde el club caminando por el aparcamiento. Como sabe que quiere hacer autostop, Steve la sigue con la intención de alcanzarla y que llegue segura a casa. Mientras se dirige a ella, ve que una furgoneta de color beige o marrón claro sin ventanas laterales para junto a Trudy. El vehículo le dificulta la visión, pero cuando se aleja ve que Trudy ya no está. Busca a alguien que lo lleve, pero cuando lo encuentra e intentan seguir a la furgoneta, ya es demasiado tarde y la furgoneta ha desaparecido. Trudy vive a solo 6 minutos del club de surf y socorristas de Newport, pero jamás llegó a casa y nadie la ha visto desde entonces. En la parte superior de las escaleras hay una ventana y vi a Trudy andar hacia la carretera Baron Joy. Supuse que se disponía a hacer autostop y por eso bajé para seguirla. Quería alcanzarla. Al bajar las escaleras y mirar hacia la carretera Neptune, que es donde estaba, la furgoneta frenó. Cuando arrancó, ella ya no estaba ahí. Supongo que habría montado. Al momento hice autostop. Quería asegurarme de que llegaba bien a casa. Recuerdo que al día siguiente estábamos en una fiesta, en una barbacoa. Era en la esquina de donde vive Trudy y ella siempre iba. Entonces me entraron dudas de que no hubiera vuelto a casa y de que hubiera pasado algo. Pero aún así, no me preocupé excesivamente. Estaba preocupado, pero no excesivamente. Tenía un montón de amigos en la zona y quizás había quedado con alguien. Esa noche no me alarmé. La familia de Trudy avisa rápidamente a la policía local y se pone en marcha la investigación. ¿Qué cree que le ocurrió a Trudy? Bien, a estas alturas me temo lo peor. Dudo que siga viva. Temiendo lo peor, avisan también a la brigada de homicidios. Avisábamos a la brigada de homicidios para temas que considerábamos que serían largos o temas importantes que no necesariamente tenían que ser un homicidio. Pero en ese caso, cuando la policía local supo que había desaparecido en esas circunstancias, consideró la probabilidad de que se tratara de un homicidio y les avisaron de inmediato. Agradecería que cualquiera que pueda aportar información de cualquier tipo, que lo haga, quien viera el coche o le viera a ella yendo hacia Palm Beach, que contacte con la policía de Mona Ball urgentemente. El tiempo corre en contra. Intentamos reproducir sus pasos y conseguir información de la gente de la zona. En su momento se hizo muchísima publicidad sobre su desaparición y se recibieron cientos de llamadas que había que atender. Nos organizaremos en grupos y cada uno de ellos irá con un policía. Lo primero fue rastrear la zona donde había sido vista por última vez hasta su casa. También colaboraron agentes de homicidios y de los servicios de búsqueda y rescate de la zona. Recuerdo que algunos amigos y familiares participaron en el rastreo. Al mismo tiempo, procuraban localizar a la mayor cantidad de gente posible que pudiera haber estado en las inmediaciones del club de surf de Newport. Intentábamos recrear sus pasos. Recogimos algunos objetos que más tarde se examinarían científicamente. Si hoy localizáramos el cuerpo, podríamos identificarlo gracias al ADN por las cosas que cogimos entonces, a pesar de que en nuestra época no existía.
Hicimos circular una descripción del vehículo al que había subido. No tenemos indicios de que la secuestraran ni de que hubiera decidido fugarse. Lo más probable era que hubiera decidido montar por propia voluntad, y de ser así, tal vez los conocía. Incluso sometieron a Stephen a hipnosis con un hipnotizador de la policía para intentar obtener la mayor cantidad de información posible del vehículo. Aunque se obtuvo algo más de información, no fue suficiente para identificarlo. Con el tema de la hipnotización querían que me centrara en la furgoneta y todo lo que dije sobre la furgoneta estaba bien. Pero la matrícula, creo recordar que dije que era negra y amarilla como las de Nueva Gales del Sur. Pero no visualizaba la matrícula y eso que intenté concentrarme en ello. Pero no hubo manera de ver la matrícula. A pesar de recrear los movimientos de Trudy la noche de su desaparición, nadie encuentra nada que desvele lo sucedido. Luego, 5 días después de la desaparición de Trudy, la policía y su familia reciben una llamada anónima. Esas llamadas encaminarían la investigación hacia otra dirección que confirmaría los peores terrores de todos. El 24 de junio de 1978, Trudy Adams, de 18 años, hace autostop en la carretera Baron Joey tras pasar la tarde en el club de surf de Newport, en las playas del norte de Sídney. Su antiguo novio, Steve Norris, la ve subir a una furgoneta Holden de color beige o marrón claro sin ventanas. Es el último testigo ocular. La policía, familiares, amigos y voluntarios rastrean la zona de los hechos en un intento de dar con algún indicio o pista sobre la desaparición de Trudy. Trudy era una chica muy atractiva que gustaba y no encontramos nada que sugiriera que estaba involucrada en asuntos de drogas o crímenes, ni nada al margen de lo normal o habitual que hacía la juventud de la época. Rastreando el monte Charles Adams, también está el padre de Trudy, quien dice prepararse para lo peor. En caso de encontrar el cuerpo, la identificación será necesaria. A Trudy, lo diré honestamente y sin tapujos, le gustaba pasarlo bien. Le gustaba mucho la fiesta y todo eso. Pero si alguien hubiera querido hacerle daño, le hubiera pegado una patada y habría gritado. El jueves 29 de junio, 5 días después de la desaparición de la joven, la familia de Trudy y la policía reciben una llamada anónima. El emisor no dice mucho, pero el mensaje es claro. Confiesa que Trudy está muerta y que su cuerpo está en la carretera Mona Vale, que discurre hacia el interior y está rodeada por los terrenos del Parque Nacional. Y manifiesta con palabras textuales: fue un accidente. Por favor, dices que fue un accidente, de acuerdo, pero no nos dejes así. Solíamos recibir mucha información de todo tipo y la mayoría era cierta. También alguna vez nos habían dicho que si íbamos a tal punto encontraríamos cierta cosa. A veces era verdad, pero no sabíamos si iba a ser verdad o no, y luego resultaba que lo era. Esa persona había llamado a la familia y a la policía, y era evidente que tenía información que quería comunicar y que podía estar diciendo la verdad. La policía se convence de que las llamadas telefónicas no son una broma sádica y organiza la investigación de inmediato esa misma mañana. Llamamos al sargento Alan Herman, que entonces trabajaba en la brigada de homicidios. Él y su compañero Steve McKen iniciaron una búsqueda monstruosa de la zona de Terry Hills que duró varios días.
Creo que participaron también unos policías de la academia. También los jóvenes aprendices participaron. Se hizo todo lo posible por encontrar el cuerpo que creíamos que estaría por ahí. La policía utiliza a los medios de comunicación que copan sus portadas con la historia de Trudy desde el día de su desaparición. A través de los medios, pide a la gente que contacte con ellos con cualquier información que tengan, y la respuesta obtenida supera sus expectativas. Fue cuando descubrimos otros casos de chicas que habían sido secuestradas. Al solicitar la ayuda de la población, gran cantidad de chicas acudieron para informar de que habían sido secuestradas y violadas. 8 chicas se presentaron en la policía y contaron que las habían llevado en autostop a la carretera de Baron Joey y las habían violado. Nadie sabía de esas violaciones hasta que Trudy desapareció. Entonces salieron los casos. Una 9ª chica explica que la secuestraron mientras esperaba el autobús. En todos los casos, 2 chicos recogieron a las chicas en diferentes vehículos. Una vez en el coche, las apuntaban con una pistola. Les vendaban los ojos y las esposaban. Luego les llevaban a un lugar de la zona que creemos que está por la carretera de Mona Vale y allí les agredían sexualmente. Las agresiones sexuales fueron con violencia. La policía cree que los responsables de las violaciones y de la desaparición de Trudy Adams son 2 hombres de unos 30 años y de raza blanca. En ocasiones, los agresores cambiaban su apariencia para intentar encubrir su identidad. A esas chicas, y recuerdo que la policía me lo contó, les cogían, les violaban y después les devolvían a sus casas quedándose con sus monederos. Les echaban del coche y les arrojaban el monedero amenazándoles que sabían dónde vivían para que no dijeran nada. De las 6 u 8 conocía a 3 o 4 y eran chicas de la zona. Aunque la policía tiene a 2 sospechosos, no hay pruebas suficientes y la investigación sobre Trudy Adams se relaja. Es interesante que a partir de la desaparición de Trudy no se producen más secuestros ni violaciones. No buscaba vengarme. Solo quería saber qué le había ocurrido. Como su madre que soy, no creo que sea pedir demasiado. Es algo que me atormenta y no puedo quitármelo de la cabeza. Lo que le ocurrió a Trudy todavía es un misterio 30 años después. Por ello, en julio de 2008, la Brigada de Homicidios No Resueltos de Nueva Gales del Sur reabre el caso y halla pruebas nuevas. Se ofrece una recompensa de $25.000 a cualquiera que ofrezca información que lleve a un arresto. Esta chica lleva 30 años desaparecida. Su familia está desesperada por conocer su paradero y seguramente tiene ganas de resolverlo. Y naturalmente los investigadores queremos que se haga justicia con los criminales. No solo esperamos que las víctimas presenten información crucial, sino también hallar al cómplice. Porque creemos que en todos los casos hubo al menos 2 hombres. Y en la composición de esos 2 hombres podría haber cambiado el cómplice. Podría ser perfectamente que el cómplice, sin importar lo que ocurriera a Trudy la noche de su desaparición, tuviera idea de dónde está el cuerpo de Trudy o conociera las circunstancias de su muerte. Por eso le animamos a colaborar. Todos los casos presentados son casos en los que el conocimiento forense no era suficiente, pero hoy en día, con la nueva tecnología, se pueden corroborar los resultados. Es importante que la policía cuente al menos con una ventaja significativa para usar esta nueva tecnología, pero si no se presentan, en fin, nosotros tampoco podemos hacer nada. La gente supone que algunos datos son insignificantes, pero pueden resultar relevantes. Nosotros tenemos una imagen general de lo sucedido, y esa pieza de información que aportan puede que encaje en el gran rompecabezas y sirva para avanzar en la investigación.
Últimamente, la nueva información susceptible de ser investigada me da esperanzas. Espero que los jóvenes que llevan el caso tengan éxito. Me gustaría que se pusiera fin. Cada vez que escucho la radio y dicen que han encontrado huesos, el corazón me da un vuelco. Siempre lo mismo, pero nunca encuentran nada. Simplemente queremos que se sepa algo. La policía está abierta a toda información sobre secuestros y violaciones o la desaparición de Trudy. Las llamadas son estrictamente confidenciales. Informen llamando a la comisaría de policía local o contacten con Crime Stoppers en el 1800-333-000. Creo que sería estupendo que se hiciera justicia. Yo estaría muy contento si fuera así.